Hola familia bilingüe, ¿cómo estás? Soy Olaya, creadora de Enjoy Español, escuela de español online para niños y adolescentes y que puedes visitar en www.enjoyespanol.com. Y estamos en el episodio 5 titulado La inmersión lingüística como refuerzo del segundo idioma. En este episodio me acompaña Esther, ahora la vais a conocer, creadora de un proyecto muy chulo que precisamente es capaz de crear espacios de inmersión lingüística que conectan aspectos culturales, artísticos, con el uso práctico y significativo del idioma. Espacios en los que, por supuesto, no faltan la creatividad, lo vamos a ver, y la diversión. Pero me dejo de charlas y presento a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Esther, por aceptar mi invitación, que prácticamente, bueno, la acosé por Instagram para que se viniese al podcast. Bienvenida y mil gracias por venirte a Dos Idiomas, Dos Corazones. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Londres. Desde Londres, además. Antes de entrar en materia, si te parece, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre ti para que nuestros oyentes, nuestras familias te puedan conocer, Esther? Bien. Pues nada, mi nombre es Esther, soy una chica española, resido en Londres desde hace 10 años, cosa que todavía me parece increíble, pero así es. Y nada, soy maestra, toda mi vida lo he sabido que iba a ser maestra, entonces pues tengo la carrera concretamente especializada en educación infantil. Aquí trabajo en un colegio de educación primaria, concretamente estoy con los peques en Year One, lo que sería primero de educación primaria allí en España más o menos. Estupendo. Otra profe vocacional por aquí también, por lo que veo. Por Totalmente, sí, eso, rodeada de niños. claro, por eso al final me imagino que ahora nos vas a contar, ¿no? Seguramente que de ahí también vino como tu idea de crear estos espacios inmersivos, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde vino la idea de crear estos de espacios? Nos vas a contar ahora mejor en qué consisten, porque claro, estás trabajando en un cole. Oye, de alguna manera ahí esa vena emprendedora. ¿Cuándo surgió esta idea? Pues mira, sí que remarcar que yo trabajo en un colegio inglés. Entonces, ahí el español está empezando a crecer gracias a mí, estoy trabajando mucho por ello y lo estoy consiguiendo, pero bueno, yendo unos años hacia atrás, yo vine como au pair. Entonces, mi primera familia, he estado con tres, mi primera familia era mitad española por parte de la mamá, mitad noruega. Los niños hablaban tanto español, en este caso castellano, euskera, como inglés y noruego. Entonces, desde ese momento me di cuenta lo increíble que era que había niños muy pequeños que hablaban más de un idioma. Por mi parte, el inglés siempre ha sido lo más difícil. Entonces, en ese momento, para nada tuve esa idea, todavía era muy jovencita y no tuve todavía la idea, pero el paso de los años, la convivencia con familias, sobre todo en todo momento familias bilingües, ya no todo el rato cercano al castellano, había otros idiomas, pero me di cuenta de que en este país había tantos niños, tantas familias bilingües, trilingües, que eso, más basado en que muchas familias hablaban español, tuve la idea y dije, estas familias necesitan una actividad que mezcle tanto el inglés como el español, pero tuve que ser, pues, sentar mis bases y yo sabía que, aunque a día de hoy soy profesora, hablo en inglés, no me siento tan confident como en español, esa es la realidad. Estoy todavía trabajando en ello, Be Resilience, pero yo me siento mucho más cómoda hablando en español y entonces, pues esa idea, más todas las familias que he ido encontrando con el camino, hicieron que esta idea naciera. Qué bueno. Para nuestros oyentes, ahora Esther os va a comentar de qué está hablando realmente, ¿no? Porque estamos hablando que son espacios de inmersión, que son diferentes, creados para estas familias bilingües, ¿no? Porque ella detectó pues esa necesidad. Entonces, yo sé que tienes ahora mismo como tres proyectos, tres tours diferentes. Háblanos de como la idea primigenia. Pues Cuéntanos en qué consistía y cómo fueron surgiendo el resto de tours. claro, pues mira, el nombre del proyecto es Español en Londres para niños, siempre entre comillas, vienes después, y sus familias. Las familias están invitadas en todo momento a participar. Entonces, como tú dices, a día de hoy tengo tres tours. Esos tres tours se realizan en tres museos de la ciudad de Londres. Uno es el National History, el siguiente es el British Museum y una galería.
la Galería Nacional o Art Gallery. Y en esos 3 museos realizamos 3 tours que se basan y tienen una misma base, por así decirlo, pero cada uno se centra en 3 diferentes temas, muy diferentes entre ellos. Pero todos tienen la misma conexión, que es el español. Y entonces, de repente creas la idea, el primer tour. ¿Por qué elegiste hacerlo en un museo? ¿En qué museo lo hiciste este primer tour? Pues mira, el primer museo, bueno, el primer tour, mejor dicho, lo creé unos meses antes de la pandemia. Hablamos del 2020 y fue en el museo, es muy conocido por la película de Una noche en el museo. Estoy hablando del Natural History Museum Ujú. y allí aprendemos sobre los animales, sobre el reino animal. La idea de por qué museos, siendo sincera, es porque los museos aquí son increíbles y totalmente gratuitos. Sí, me imaginaba la respuesta, porque los museos en Londres son increíbles y además el de historia natural, bueno, es que yo creo que la combinación es perfecta, ¿no? Porque niños y animales, Sí. eso nunca va a fallar. El factor común de todos los museos aquí son gratis, son todos increíbles y son muy, muy abiertos tanto al público adulto como para los niños. Es Los niños genial. tienen sus espacios dentro de respetar las leyes, por supuesto, y las normas del museo, respetando a los demás, pero todo el personal es súper flexible con los niños. Qué bueno. Entonces tenemos ese primer tour antes de ¿Sí? la pandemia, hay un momento, un momento perfecto, vamos, con el Museo de Historia Natural y los animales, ¿Sí? y después eso sale bien porque hay más tours. Sí, después, durante el confinamiento, pues tuve tanto tiempo como todo el mundo que dije, tengo que crear otro tour. Y yo siempre estaba muy interesada en el Antiguo Egipto. Y dije, ¿por qué no? Entonces, pues un pequeño borrador se convirtió en mi tour favorito. Este es mi tour favorito. Todos los tours tienen su logo, puedo mostrar. Sí, Y este tour se creó totalmente en el confinamiento. Y nada, cuando ya pudimos poquito a poco empezar a volver a vivir, pues lo lancé y este tour ha sido un éxito. Todos, pero este especialmente porque los niños sienten especial curiosidad por este tema. Egipto es parte del currículum aquí en este país, entonces todos los niños estudian Egipto. sí, te iba a decir que a mí, yo fui una friki de Egipto. Ajá. Estudié clásicas, o sea que estudié latín y griego, o sea que soy bastante friki de todo lo que tenga que ver con el mundo antiguo. Y además, en el British Museum, bueno, pues imagínate, bueno, la posibilidad que tienen, ¿no? Ya nos contarás de hacer actividades increíbles. Esther nos estaba mostrando, para las personas que nos están escuchando solamente, como la portadita, ¿no? Del cuadernito que se llevan los niños que participan, que ahora nos va a contar, ¿vale? Ahora nos va a contar qué tienen en ese cuaderno y cómo funciona uno de esos tours. Vale, tenemos animales, tenemos Egipto y ¿Mm? tenemos un tercer tour que me imagino que sea, pues hace poco que ha salido, ¿no? Este salió a finales del año pasado Ujú. y es español con arte, esta vez en la National Gallery. Esta vez nos vamos a Trafalgar Square, para los que conozcan Londres, y hay mucho arte. Y con el arte, pues todo el tema de los colores, vocabulario relacionado con colores primarios, secundarios, matiz, el tono, el círculo cromático, que muchos niños no saben decirlo porque se van pues al currículum en inglés, entonces pues los niños lo saben decir en inglés. En este tour, por ejemplo, hablamos mucho de la opinión, cómo dar la opinión en español, y cubrimos muchos aspectos, en este caso, todos relacionados con el arte. Es que es fantástico, ¿no? Y relacionándolo un poco con el tema del podcast, ¿no? Con el aprendizaje inmersivo. ¿Mm? Al final, bueno, pues muchas de nuestras familias, de la escuela y de nuestros oyentes, pues claro, necesitan cubrir esa otra parte que se queda un poco coja, ¿no? Porque al final, pues muchos de los niños son capaces de comprender el idioma, incluso de hablarlo, mejor o peor, pero son capaces. Entonces, de repente es como que
se echan falta, ¿no? Cuando no pueden visitar a la familia, ¿no? En verano, en vacaciones, están ahí en Londres, como esos contextos reales de aprendizaje en los que, como tú decías, ¿no? Pues de repente surgen esos otros términos, esos momentos en los que, pues, cromáticos, o sea, lo más seguro es que en una academia de español o en el cole no te van a hablar de eso, ¿no? Entonces, es como ofrecerles esa oportunidad de ver a la lengua viva en un contexto vivo en el que además ellos están experimentando, están viviendo, están como, yo siempre digo que me encanta hablar de la expresión como palpando el idioma, es como si lo pudieran tocar, ¿verdad? Entonces yo creo que tú con tus tours es un poco lo que se hace, al final se experimenta y se vive el idioma, realmente. Totalmente. Y como te decía al principio, cuando hemos tenido nuestra pequeña charla, este proyecto también tiene la base de que es divertido, porque hay algunos niños pues que son más tímidos o no les sale el hablar, les da tanta vergüenza que es que no pueden. Entonces digo, no pasa nada, así que tengo un pequeño secreto, que yo a los niños les digo que mi inglés es terrible, que yo lo puedo entender, que si me esfuerzo mucho lo entiendo, pero que no lo hablo. Y hay veces que me miran y me dicen como, ¿really? Digo, de verdad que lo intento, pero no puedo. Y entonces los niños, aunque me digan, por ejemplo, pues volviendo al tour del arte, ¿cuál es este color? Y algún niño me dice blue. Entonces yo le digo, azul. Y el niño lo repite. Y al final, todos los niños, los más tímidos, al final terminan hablando. Claro, y además es que me parece súper bonito, ¿no? Que haya esa combinación y que convivan los dos idiomas, porque yo siempre lo defiendo a ultranza, ¿no? De que al final muchas veces cuando hablamos de, bueno, pues es un niño bilingüe, que obviamente queremos que no pierda el español, su segunda lengua, ¿no? La lengua minoritaria, pero podemos caer en, ay, pues le voy a prohibir que utilice este idioma. Y yo siempre digo, tenemos que entender que esos dos idiomas conviven y forman parte de ese niño, de esa niña, y que ninguno de los dos es negativo ni debemos prohibirlo, sino que deben convivir y no pasa nada porque convivan o en una frase incluso se mezclen, porque realmente pues al final pasa esto, ¿no? Que cuando tú le das ese espacio de confianza en el que tú no estás relacionando el uso del inglés con nada negativo, sino, bueno, pues tú dices, azul. Pues al final del tour, incluso esos niños más tímidos, pues acaban, ¿no? Utilizando un poquito más el español o alguna palabra que hayan aprendido. Y ese es el objetivo también, ¿no? Y lo que motiva al niño a hablar el idioma. También, por ejemplo, comentarte que cuando yo hablo con los papás y me cuentan un poquito, me ha pasado algunas veces que algunas familias me dicen, oye, pues mi niño igual no te va a hablar, a ver cómo se da todo, igual no va a ser capaz. Y yo le digo, tranquila, o al mamá o al papá, yo le voy a dar su tiempo, siempre hay niños que son más dicharacheros, pues tengo que frenarles un poquito, a diferencia de los más tímidos, como poquito a poco. Pero ya te digo, al final yo siempre me voy súper satisfecha porque todos tienen su momentito, todos. Sí, Algo, algo muy bonito que en la parte de el tour del Antiguo Egipto hablamos sobre los reyes y faraones, claro. Entonces hay un momento que hablamos de Tutankamón, Ramsés y llegamos a Cleopatra. Entonces, de Cleopatra, la esencia que sacamos de ella es que era una reina que hablaba casi 7 idiomas. Entonces, hay un momento que nos juntamos todos y digo, a ver, ¿cuántos idiomas hablamos entre todos? Y entonces, pues, español, me han dicho inglés, me han dicho italiano, francés, árabe, y es como, wow, qué bonito. Y todos los niños están súper orgullosos de decir, pues no yo, pero mi papá sí que habla, no sé, italiano. Y ese es el momento en el que ellos sacan lo orgulloso que están. qué bonito, qué bueno. Es que es donde realmente son conscientes, ¿no? Del valor que tienen y del regalo que tienen por ellos o sus familias, ¿no? Hablar otros idiomas. Y conectando con lo que decías antes, que me quedaba yo aquí pensando, y es que tienes toda la razón, ¿no? Que muchas veces, pues, los niños además cuando están de repente en un nuevo contexto, ¿no? Que no es el de la casa, por ejemplo, o la escuela, de repente ese niño tímido, ese niño que, ay, pues no te va a responder en español, de repente te sorprende y es el que de verdad pues se anima a hablar, porque de repente podemos generar un contexto nuevo para él, en el que se relaja, ¿no? Porque dice, bueno, pues aquí
no tengo la presión familiar, no tengo la presión escolar, sino que estoy en otro contexto con una profe que no conozco de nada, ¿no? O que después ya conoceré, pero en principio. Y yo creo que ese espacio seguro de aprendizaje que se da, pues eso, como en nuestras clases, en en tus tours, Ujú. creo que es muy importante para esos alumnos precisamente que son más tímidos y también para que sus familias se den cuenta de cómo a veces creando esos nuevos espacios sus hijos son capaces realmente, ¿no? de desarrollar el idioma. Seguro que te ha pasado muchísimas veces porque a mí me ha pasado también. Y también es muy curioso el tema de la lectura, porque mis libros tienen, pues, no es muy extenso, pero tienen frases, tienen adivinanzas, preguntas. Y yo siempre les pregunto, ¿quién le apetece ser mi ayudante? ¿Alguien le apetece leer? Y siempre pues hay alguno, luego leemos en parejas o susurramos y leemos flojito. También hay que ser muy flexible con los niños. Entonces yo siempre les ayudo o si alguien se queda un poco stuck, Sí, como atascado. sí, atascado. Pues le digo que te ayuda a tu mamá o yo te ayudo y al final sale. Claro, y que se den cuenta de que de eso va la vida, ¿no? Va de que unas veces pues vas a poder hacer las cosas más rápido, mejor o peor, pero lo importante es tener a alguien, ¿no? Que te da la mano y que te guía y que te ayuda, ¿no? Vale, pues vamos a imaginar una cosa aquí. Vamos a imaginar que Olaya Niña, que estaría encantada de ir a tus tours, ya te lo digo, sobre todo el de Egipto, quiero ir a uno de tus tours y entonces, ¿qué me voy a encontrar? O sea, ¿cómo es un día de tour con Esther? Pues, juego totalmente con el factor sorpresa porque yo pues me muevo con redes sociales y así, pero realmente los niños no ven nada de eso, va todo pues lanzado para los papás. Entonces nos encontramos en los tres museos, nos encontramos en la parte de fuera. Yo les doy la bienvenida, siempre les digo que por favor que sean muy puntuales, puntualidad inglesa, por favor, 10 minutitos antes, pues hay cualquier problema. Y nada, desde el primer momento yo me presento, les doy su libro, todos tienen su lápiz para anotar cualquier cosita que vayamos necesitando. Y, por ejemplo, en el tour de Egipto tengo un amigo que se llama Pepito, que es un cocodrilo. Para los que me Ujú. pueden ver, pues este Sí, es. nos lo está enseñando. Podéis ir al canal de YouTube y ahí podéis ver por dentro el libro. Vale, vemos a tu ayudante. Ujú. ¿Sí? Y él les da un reto, aquí empezó directamente. ¿A alguien le apetece leer? Y ahí rompemos un poco el hielo. Y ahí todavía no nos hemos presentado, no nos conocemos todos. Entonces, esto, como te digo, es antes de entrar. Entonces, nada, aquí, por ejemplo, podrías contar cuántas. Entonces, ahí me he comido una palabra, a ver qué es, me han dicho de todo. Estamos hablando de columnas, pues me han dicho palos, esos palos de ahí, esos pilares, esas columnas. Y bueno, tienen que contar cuántas columnas, en este caso, hay en la fachada del British Museum. Esta actividad les entretiene en el caso de que haya cola. Ajá, muy bien pensado. Estamos dentro de lo que es el recinto del museo. Todos los niños vienen, me dicen cuántas columnas hay, lo escribimos y ahí es cuando yo me presento. Me presento con canciones, todos los niños se presentan, los papás, como te digo, están siempre con nosotros. Entonces, Ujú. presentan, siempre tengo mucha gente de Latinoamérica. Tengo la suerte de tener muchas familias argentinas, colombianas un montón, españolas también, una buena mezcla. Qué bueno. Y nada, de ahí siempre pongo las reglas, que son siempre en positivo. Vamos a caminar, vamos a hablar bajito. Siempre les digo, si yo grito, porque mi tono de voz suele ser un poco alto, me van a echar y eso no queremos. Y les enseño que muevo las manos, ese es el gesto para venir cerquita de mí y siempre nos sentamos en el suelo. Y nada, de ahí ya pasamos lo que es dentro del museo. Muchos de los niños ya los conocen, porque pues eso, los papás tienen la oportunidad Claro. de llevar a los niños desde muy jovencitos y aún así los niños se quedan sorprendidos. Comenzamos con unas actividades de nuestro libro, por ejemplo, les sigo contando sobre Egipto, hablamos de dónde está Egipto, yo les digo, ¿esto qué es? Para que quien no lo pueda ver, pues es un mapa, entonces me Ujú. dicen pues de todo, es un dibujo, o es esto, o it's a map, yo les digo, vale, pero en español, entonces me dicen, pues es un mapa, les digo, ¿y dónde está Egipto? Pues muchos niños me dicen, aquí,
Digo, vale, cerrando los ojos, si me dices aquí, no lo puedo encontrar. A ver qué me puede decir un poquito. Entonces aquí pues tenemos la oportunidad de hablar de los continentes, norte-sur, este-oeste. Mucha flexibilidad con los niños. Hay niños que saben más, hay niños que saben menos. Entonces ellos me van guiando. Después hablamos, Estupendo. por ejemplo, de la bandera. Tampoco quiero contar todos los No, no secretos nos lo, es lo que te iba a decir, no nos cuentes todos los secretos. de las adivinanzas. Hablamos de que es un desierto, cómo ellos se lo imaginan, para que ellos abran su vocabulario. Por ejemplo, si los niños se quedan ahí un poco que no saben, les digo, por ejemplo, el desierto es grande, mediano, pequeño. ¿Creéis que hace mucho frío, mucho calor? Siempre los gestos para ayudarles. Claro. Y siempre hay un momento que les digo, bueno, yo estoy hablando muchísimo, es momento de explorar, nos vamos a explorar, siempre con canciones. Tengo una canción para todos los tours. Ajá. La repito varias veces, que eso es un éxito, porque al final los niños en 2 ocasiones que la cantes ya los tienes contigo. Una vez más, siempre doy las gracias a los papás se unen, cantamos, luego esa canción se va a casa y ahí es cuando se queda realmente todo el vocabulario. Y como te decía, pues también en el de Egipto hablamos de los faraones, de las reinas, nos vamos en busca de ellos y los niños pues, nos encuentran. Y Ajá. después hablamos de los jeroglíficos, yo digo, esta palabra es la más larga que conozco, lo vamos a repetir, entonces lo repetimos despacio, utilizamos las palmadas. Muchas veces yo les digo, oye chicos, ¿y esto en inglés cómo se dice? Y ellos me lo traducen. Y seguimos hablando de las pirámides, todo esto, y nos vamos moviendo por el museo. Exacto. Vais como en diferentes puntos, ¿no? Me imagino. Exacto. Y Ujú. luego el broche final del tour de Egipto es que visitamos las momias, a los niños les encanta. Hay todo lo que hemos visto durante el tour, como lo resumimos, el Ujú. apartado de las momias. Y el broche final es que hacemos una momia. Ujú. Encanta, yo hago mucho hincapié en los pasos, primero esto, segundo esto, tercero esto, siempre pues para la gramática en español, claro. Y para terminar, ya una vez que hemos hecho la momia, en todos los tours, te cuento de este, hay un momento de reflexión. Ok. Por ejemplo, aquí tienen que pensar y lo pueden dibujar, escribir o lo pueden compartir con el resto de niños y adultos que se llevarían en su sarcófago si hubiese otra vida. Ajá, qué bueno. Los niños que su inglés es más bajito me hacen un dibujo y me lo comentan. Otros niños escriben la palabra. Otros niños me lo escriben en inglés y luego lo leemos juntos. Y otros pues que se sienten tan llenos de ideas que me escriben una historia. He tenido, que eso me encanta, que al día siguiente los papás me han enviado una foto. Mira, Esther, todo lo que han escrito. Y es súper, súper dulce. Sobre todo cuando los niños tienen el inglés como dominante, ver cómo escriben en español. Es muy, muy gracioso. Es Qué muy gracioso. bueno. Es que al final, yo es que lo repito muchísimo, ¿no? Porque como yo viví, seguramente que tú también, ¿no? Porque lo mío con el inglés, pues fue también un poco igual, ¿no? Mi experiencia de, me fui ahí a Londres pensando que sabía inglés y cuando aterricé en London, Victoria, pude constatar de que no sabía inglés, ¿no? Entonces era un poco traumático porque siempre estaba vinculado como a esa parte académica, ¿no? Sí, Y en realidad lo que necesita un idioma, y cuanto más, por ejemplo, un idioma de herencia heredado, es que esté vinculado, pues, esto a momentos que sean emocionantes, porque lo que emociona para bien y para mal, siempre lo digo, es lo que se nos queda. O sea, los traumas son emociones negativas, ¿no? Pues lo sí, mismo con las emociones positivas, son las que se nos quedan ahí, nos acordamos del tour que hicimos con Esther en el que aprendí, o sea, es la manera, ¿no? En la que tenemos de vincular el idioma a esos momentos. Entonces, qué importante y qué divertido. La verdad que me ha encantado sobre todo el desarrollo, ¿no? Ese cómo los introduces, ¿no? En ese nuevo mundo que vais a visitar, cómo vais recorriendo y la última actividad de reflexión me parece súper interesante, muy interesante porque das oportunidad, como dices, ¿no? A cada niño con cada perfil, con sus propias habilidades sí. pues a expresarse, ¿no? Y al final también es una manera muy bonita de cerrar. Jolín, qué guay. Yo es que me iba a Londres a hacerlo, ¿eh? Sí, Me iba a totalmente Londres. de lo que tú has contado. Yo toda mi carrera estudiante
El inglés siempre suspenso, siempre. Y pasó lo mismo una vez en la universidad, yo acabé todas mis materias y aún me quedaba el inglés. Bueno, años anteriores selectividad probé todo menos inglés. Y hay gente que me pregunta, ¿y qué haces en Londres? Y yo, pues, resilience. Exacto, y realmente seguramente que a ti te ha pasado lo mismo que a mí. O sea, a mí cuando fui, donde aprendí el inglés, pues fue en el contexto, o sea, allí mismo donde necesitaba utilizar el inglés, ya fuera para trabajar, principalmente para trabajar, para conocer personas. Pero yo recuerdo mi primera llamada para el National Insurance Number, que yo tuve, me pidieron deletrear mi nombre y yo dije, madre mía, que no lo sé deletrear. Porque claro, de repente te están sacando de tu zona de confort, ¿no? Y tienes que vivir el idioma, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias inmersivas tienen esa parte positiva que le permiten al niño, a la niña, que en ese momento no está en España o en Latinoamérica con su familia compartiendo, que el lenguaje está vivo y se está utilizando, sino que, bueno, allí lo están utilizando. Y también tiene algo positivo eso, precisamente porque están en Londres, pero también se están dando cuenta que pueden vivir experiencias en español estando allí. Es, por ejemplo, cuando me preguntabas antes el por qué inicié este proyecto, también era por eso. Porque yo cuando fui au pair, fui nani, quería ir con los niños a sitios donde yo hablaba español y no lo encontraba. Entonces fue por eso. Y también el proyecto ha ido creciendo y he ido creando más tours por la petición de las familias, porque muchas familias me decían, este nos ha encantado. También destacar que las familias, tanto papás, mamás, he tenido abuelas, tíos, se quedan. Entonces ellos son súper respetuosos, pero al final pues sí que se alejan un poquito, unos pasos más atrás, y ellos empiezan sus conversaciones, entonces los mismos papás se hacen amigos. Claro. Luego, algo que decir es que los tours, los 3 tours, están especializados, están pensados para niños de entre los 4 hasta los 10 años. Entonces yo al principio lo pensé, digo, igual me equivoco al mezclar niños tan pequeñitos de 4 años con niños de 10. Para nada, porque hay niños de 10 pues, que hablan menos, hay niños de 5 que hablan más. Entonces, esa mezcla de edades y de habilidad es perfecta. Sí, yo creo que es muy positiva porque yo lo vi en mis carnes porque mi madre tuvo que ir destinada a una parte de, bueno, a un pueblo de León cuando yo era pequeña y el colegio en el que yo iba, en el que yo fui desde mis 5 a mis 8, eran estos colegios rurales en los que estábamos todos mezclados. Entonces, de mi edad éramos tres realmente y el resto pues había desde infantil hasta sexto de primaria en esa época. Entonces, claro, yo recuerdo, o sea, para mí fue una fantasía, ese colegio para mí es lo mejor que recuerdo de mi vida, porque recuerdo de estar aprendiendo de los mayores la sintaxis y complemento directo y esto y qué será. Yo todavía todo el día estaba en casa haciendo sintaxis supuestamente, porque lo estabas escuchando y también al mismo tiempo ayudando a los peques, porque la profesora no podía con todo, ¿no? Y esa combinación, como dices, ¿no? Esa diferencia de habilidades, de personalidades, o sea, fue muy enriquecedora para mí. Y pienso que en este tipo de actividades, como tú dices, es cierto, porque al final el nivel del idioma, no, para empezar, no tiene nada que ver con la edad, porque una familia puede haber tenido una estrategia muy temprana y otra no, empieza más tarde, cada uno, ¿no? Su propia experiencia, pero de repente esa combinación es que es lo que produce la magia. Sí. Entonces, mira, justamente te iba a preguntar por las edades, de 4 a 10. Y si Perfecto. quieres ser sincera, el tour de los animales, pues por propio interés, está centrado un poquito para niños más jovencitos. He tenido niños de 3 años que están súper interesados y yo siempre soy muy flexible con las familias. Si, por ejemplo, los papás me dicen, oye, mi niño es un poco más jovencito, pero es que le encanta, digo, pues venir, si algo va mal, pues somos muy flexibles, no pasa nada. Y sí que el tour de Egipto puede ser un pelín más complejo. Por ejemplo, para niños de 4 años, si no tienen tan trabajado el español, puede ser un poquito más complejo, pero en general, desde los 4 hasta los 10. He tenido niños de 12 años. Ujú. ¿Y la Pero duración? ¿La duración de los tours? 1 hora y media. Ok, bien, súper bien. Sí que decir que hay veces que en el British Museum nos hemos quedado horas. Tengo algunas fotos que, bueno, tengo un vídeo que grababa uno de los papás que yo digo, oye chicos, que nos vamos ya. Y decían, no, nos quedamos. Porque luego terminamos en todos los museos, terminamos en una zona que está pensada para los colegios. Entonces hay mesas, están los baños, ya los niños pueden sacar los snacks.
yo saco unos colores y ahí nos quedamos. Y es el momento también, que es un momento muy bonito, que yo tengo la oportunidad de hablar con los papás, de dónde vienes, a qué te dedicas. Todas las familias son increíbles. Al final, sobre todo, hablo mucho con pues mamás españolas que me preguntan, me dicen. Y ese momento es muy bonito. Yo, si no tengo prisa, ahí me quedo charlando. Claro, además, como comentabas antes, ¿no? Que se crean pues esos corritos de mamás y de papás o de abuelas que también, y nosotras las dos lo hemos vivido, porque estás allí, realmente echas de menos pues a tu gente, a personas que hablen tu idioma, y es como que te sientes en casa, ¿no? Cuando Sí. estabas, a mí me pasaba. Entonces me imagino que ese momento también no solo es para los niños, sino también para los adultos que están Sí. allí, Luego oye, entre los propios peques se hacen amigos. Y pues ya se dejan el número, hacen una playdate y ya, ¡ay, qué bien! Y luego repiten, eso es lo que me encanta. qué bueno, ¿no? Y además es que se les permita pues encontrar ese punto de unión, ¿no? Porque al final yo recuerdo también en los after school clubs que hacía allí, de esos niños que se acababan conociendo, porque también eran de diferentes clases, entonces pues diferentes edades, no se conocían, y de repente pues ya se veían por el patio y se saludaban, porque ya era, o se decían algo en español, porque nadie los entendía, ¿no? Como el juego. Entonces, también encontrar ese punto de unión con alguien que habla tu mismo idioma, pero pues tú igual tienes orígenes españoles, el otro tiene orígenes argentinos. Es como mostrarles en vivo la riqueza, ¿no? De poder hablar otro idioma y al final es lo que tiene valor, porque tú a un niño le dices, esto es muy importante para tu futuro. Bueno, a mí qué me importa, no lo entiendo así, ¿no? Yo quiero Mira, niños con los que jugar. creo que eso te va a gustar lo que te voy a contar. Mira, ahora estoy con el libro de español con arte y Ujú. bueno, es una actividad donde trabajamos el material de dibujo. Esto, los libros los he ido modificando porque pues la primera vez que lo lanzo igual puede ser muy sencillo, más complicado. Entonces, bueno, están todas las palabras en mayúsculas en el centro y luego alrededor están los materiales. Bueno, ¿qué pasa? Que este es vocabulario castellano de España. Pero en Argentina le llaman de otra manera, en Colombia le llaman de otra manera. Y entonces ahí hemos tenido unas discusiones siempre muy divertidas que me dicen, oye, esto no, mi mamá no le llama así, oye, esto no, mi papá no le llama así. Entonces, bueno, yo ya cuando llegamos a este momento, siempre si hay familias argentinas, colombianas, le digo, bueno, yo sé que en vuestro país no se dice así, pero yo soy de España, igual con mi acento. Muchos de vuestros mamás, papás dicen cinco, yo digo cinco. Yo soy de mitad del medio de España, soy de Albacete, entonces tengo un acento neutro. Y ya ahí hablamos, ay, pues sí, pues esto. Entonces, igual, eso es súper bonito. Y los niños se dan cuenta. Claro, y además es que, bueno, yo es que soy súper defensora precisamente de que todos los niños y las niñas tengan acceso a esas diferencias, pues ya sea de acentos, en léxico, lingüísticas, ¿no? Porque esas diferencias existen. Y muchas Sí, veces pues es verdad que tenemos que luchar a veces un poco con ello de, no, es que yo quiero, por ejemplo, una profe de España, ¿no? Entonces yo le digo, ¿de España de dónde? Porque claro, porque yo el soy acento del no tiene nada que norte. ver. Y Ujú, soy del norte y encima soy profe y tengo un acento muy neutro, pero claro, pues mi amiga de Málaga o de Córdoba, pues es que no habla igual que yo, ¿no? O sea, hay diferencias. Y yo siempre ujú. les digo, el español es del mundo y te vas a encontrar con gente que habla español de muy diferentes maneras y qué bueno, pues poder tener hecho el oído, que además en certificaciones ya, pues del Instituto Cervantes, del DELE, por ejemplo, escolar, van a salir tareas en las que salen ya acentos que no son de España, ¿no? Entonces, qué interesante poder tener esa conversación y que ellos puedan ser conscientes de, no, yo digo esto o mi acento es este y el de este Ay, niño es en otro. este momento siempre, siempre sale. Y luego lo que tú decías, esta conversación la tenemos en una de las galerías, increíble, en el National Gallery, y estamos debajo de un caballo que es enorme. Entonces, esa conversación, luego viene gente que se nos une, nos dicen qué estamos haciendo, les contamos. Hay niños que se levantan y dicen, oye, pues estamos haciendo un tour. Y es como, ay, qué bueno. Qué bueno, qué bonito, me encanta, me gusta muchísimo, por eso realmente te contacté, obviamente, ¿no? Porque vi lo que hacías y dije, guau, qué guay, y me encantaría visitar un tour de los que hace Esther y qué importante, ¿no? Porque al final las familias a las que ayudamos, que son estas familias, bueno, pues que educan bilingüe, necesitan de estos espacios Sí. y llama la atención, y yo lo sigo diciendo, que
cada vez hay más familias que tienen el español como lengua de herencia y sin embargo no hay tantas cosas para estas familias. O sea, no hay tanto que dices con el montón de familias que hay, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por el proyecto porque es muy interesante, creo que tiene gran valor. Y ahora ya, para terminar el episodio, ¿qué te parece? Sí, yo creo que, bueno, mucha gente de la que te haya escuchado ya va a querer contactar contigo Ajá. de los que están ahí en Londres, ¿no? Pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que tienes previsto? Porque cuántos tours sueles hacer para que, si están interesados, pues que te puedan contactar y que puedan investigar un poco. Ay, sí, buenísimo. Bueno, pues como yo te contaba, es un proyecto muy pequeñito porque lo llevo yo, con ayuda de mis amigos, de mi pareja, que me ayuda un montón, mi sobrina ha diseñado los logos, es todo muy casero. Ujú, un familiar. Y sí, totalmente. Entonces, bueno, aquí tengo la suerte de que hay muchas familias, pues en grupos, comunidad latina, españoles en Londres, españolas en Londres. Hay un montón de grupos por Facebook. Yo estoy en Facebook y en Instagram. En Ujú. Instagram apenas empecé en verano, porque no soy muy de redes sociales, pero bueno, estoy en ello, estoy trabajando en ello. Mi página se llama Español en Londres para niños, en ambos, en Facebook y en Instagram. Y como te digo, hasta la actualidad tengo 3 tours, pero en cara al año que viene y por petición de los niños y de sus familias voy a crear uno en el Science Ujú. Museum, relacionado con la ciencia. Y en el British Museum, como decías al principio, hay tantas posibilidades que no cierro la puerta al mundo de los griegos. Es algo que... Mm. Luego Pues aquí eso, maravilloso. Sí, ¿verdad? Luego aquí hay, en Londres está el Museo del Transporte, que también lo tengo en Mm. mente. Y vamos a seguir, yo voy a seguir aquí en Londres un par de añitos más. Entonces, es un proyecto muy pequeñito, pero va a ir a más. Qué bueno. Les dejaré en la descripción de tanto en YouTube del vídeo como del podcast los enlaces a tu página de Facebook y de Instagram para que te puedan cotillear y puedan ver cuándo vas a hacer el próximo tour. Y Perdona, no te he contestado. Suelo hacer unos 3 tours al mes, más o menos. vale, Trabajo full time en el colegio lunes a viernes, entonces siempre son los fines de semana. estupendo, ¿no? Pero genial, estupendo. Seguramente que se pueden organizar para ir. Así que nada, muchísimas gracias, Esther, por compartir con, pues, con toda la escuela, con todos nuestros oyentes del podcast, tu experiencia. Gracias. Creo que es muy interesante. A mí me gusta también traer, pues eso, gente que va en nuestra misma línea, que entiende la educación de la misma manera y que, bueno, que pone su granito de arena para que el español siga vivo, aunque esas familias estén en este caso en Londres. Así que mil gracias por aceptar la invitación y por compartir un ratito con todos nosotros. Muchas gracias y saludos desde Londres. Hoy el cielo está precioso. Qué bueno, Toda oscuridad. qué maravilla cuando Londres está así, ¿verdad? Total, total. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias y nos seguimos escuchando en dos idiomas, dos corazones. Adiós. Adiós.